A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo se encuentran ustedes, queridos auditores y amigos que nos han acompañado en nuestro programa a través de estas jornadas? Palabras Peligrosas es un programa cultural literario que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SEC, de SECH, Sociedad de Escritores de Chile, y de Signo Editorial. Solamente queremos comentar de que nos acercamos a grandes zancadas al fin del año. Está terminando el año 2023. Las actividades han arreciado en este último tiempo. Pareciera que después de que salimos de la pandemia había muchas cosas pendientes, muchas cosas esperando ocurrir, y ahora han estado sucediendo una cosa detrás de otra. Presentaciones de libros, ferias literarias, debates, mesas redondas, distintos temas que han sucedido uno tras otro. Así que hemos tenido que cubrir varios aspectos que nos gustaría a nosotros destacar. Uno de ellos es el que vamos a abordar hoy día, que consideramos que merece un amplio espacio y motivo también de conversación y debate y de análisis. Estamos en la compañía de un gran escritor, que es Roberto Rivera Vicencio, a quien voy a presentar brevemente para quienes no lo conocen. Roberto Rivera Vicencio estudió en el Instituto Nacional y luego literatura en la Universidad de Chile. Pasó por el primer taller de narradores de José Donoso, dirigió la revista Miradas e hizo periodismo en Últimas Noticias. Publicó La Pradera Ortopédica, Cuentos, en 1994. A Fuego Eterno Condenados, reeditada en el 2017 por el Fondo de Cultura Económica. Piedra Azul y Santos de mi Devoción en el año 2010. Sus cuentos han sido antologados y publicados en diversas revistas de América y Europa. En el 2004 fue invitado por la San Diego State University de USA. En el año 2016 participó en el Diálogo de Escritores Latinoamericanos en Buenos Aires. Luego presidió la Sociedad de Escritores de Chile, de la cual en la actualidad es director, y ha dirigido últimamente la revista de Cultura Occidente. Y en estos días, hace poco tiempo atrás, puso en conocimiento público, lanzó o presentó una novela que lleva el inquietante nombre de La Mano. La Mano, se refiere a muchas cosas, hermano. Ahora, me gustaría mucho, muy buenos días, hola Roberto, un gusto tenerte aquí y poder conversar contigo sobre esto. Una de las primeras Hola, cosas Jorge. una de las primeras cosas que me llamó la atención al leer tu novela, que la devoré, yo me la leí en 3 o 4 horas, eh, fue precisamente ese lenguaje vertiginoso que yo pude darme cuenta que estaba ahí presente y que era poco menos como que caer por un tobogán, ¿no? Si era muy rápido, muy atractivo, chisporroteante, así, ¿no? Como una cosa en ebullición, así. Ahora, ¿cómo se logra eso? Después de mucho trabajar, me imagino, ¿no? Literariamente hablando, desde la cocina literaria. Cuéntanos un poco. Bueno, y no solo yo, de decir, bueno, tú sabes, Jorge, que de nuestra generación hay Sí, grandes estilistas, es decir, existe y gente que ha leído mucho, ¿ya? Y que ha sí, trabajado mucho sobre el estilo, ¿ya? sí, También en tu literatura, ¿no? Que hemos trabajado el estilo con ahínco, por así decir.
Bueno, en el caso mío puedo decirte que sí. Es decir, he sido un admirador de la lingüística, he leído mucha poesía, ¿ya? ¿Ya? Y a raíz de eso, por la búsqueda precisamente de un estilo propio, de una forma particular y única de comunicarse, ¿no? Y de encontrar, por así decir, el tono en cada uno de tus temas. ¿Cuál es el tono, ya? Y cuál es el temple de ánimo que hay detrás de aquello, ¿ya? Claro que sí. Entonces, ese, claro, es un trabajo que cada novela y cada cuento, ¿no? digamos, tiene su propio modo de expresión. En esta novela, sí, yo trabajé concienzudamente sobre un estilo en la cual, dado la temática de esta novela, que detrás de ella está la política, el dinero, y está este mundo caótico al mismo tiempo, esto tenía que ser vertiginoso. Vertiginoso como se mueve el dinero hoy día, es decir, que ni siquiera uno va con plata, sino que va con la tarjeta y esto rápidamente incluso más, que refleja aquello que es poco importante en lo que tú produces. Lo importante es lo que te provoca el dinero, ¿ya? El rápido cambio de dinero, vender muy rápido, hacer, ¿ya? Y aquello yo lo quería reflejar también en el lenguaje, ¿ya? Esa velocidad, ese vértigo que quería que estuviera acá presente, ¿no? Porque eso también iba a reflejar la época al mismo tiempo. Es decir, el lenguaje iba a ser coherente al mismo tiempo con lo que estaba expresando y con el fondo de la novela misma, ¿ya? Entonces, ese es un trabajo evidentemente concienzudo y que yo lo aprendí de la poesía y te puedo decir directamente, yo estudié, ¿no? Claro. Estudié cómo trabajar todo esto ya en su momento, ya que fue un esfuerzo y un esfuerzo tampoco, por eso te decía, de muchos. Y principalmente te digo de quien aprendí muchísimo fue de Ezra Pound, ¿no? En el ABC de la lectura, Sí, ¿no? sí. Eh, claro, y leyendo a los grandes poetas a Petrarca, qué sé yo, ya a los grandes poetas que él mismo te iba recomendando y de qué manera, ya, cómo el lenguaje en cierto momento, si cae una copa, uno no puede decir se cayó una copa, sino que en las palabras mismas tiene que quebrarse la copa, ¿ya? Entonces, Exactamente. Hay que una ese, suerte, diría yo, de instantaneidad, ¿no? Va demasiado rápido, se exactamente. aceleró la vida, digamos. Eso de que de Exactamente, repente estás cruzando la calle y te suena el celular y te están pidiendo que haya una reunión al tiro, mamá. exactamente. Y te están casi atropellando y tienes que cubrir el banco y no Exacto. pagaste una de las infinitas cuentas ahora de internet, del teléfono, De en todo fin. lo que hay. Claro, Me llama la atención eso. Me llama mucho la atención cómo van ingresando todo lo que compone la vida. Por ejemplo, letras de verso, letras de canciones, hay un ritmo, hay estar pensando, recordando, anticipando, y todo está ocurriendo simultáneamente. Ahí parece la presencia de esto que llaman el narrador en tercera libre, digamos, una narración en el tercera indirecto libre, libre. indirecta libre, que va Claro, a la primera y va a la tercera y cuenta lo que está pensando el otro y regresa al pensamiento propio y va todo eso dándole la sensación de vertiginosidad que tiene la vida actual, ¿no? Simultaneidad de cosas exactamente. y muy rápido. Todo eso se Ex- logra muy bien. Uno fagocitado como lector por este lenguaje. Digamos, el lenguaje se come al lector, por lo menos. Exactamente. Bueno, eso parte tuviste con Flaubert. Claro. Flaubert es el que inaugura, qué sé yo, el indirecto libre, ¿no? Bueno, y después nosotros lo hemos usado y hemos abusado de este descubrimiento de Gustave Flaubert. Además, creo que hay otro mérito enorme en tu novela y es el hecho de que todo esto que estamos hablando técnico entra casi como entre el pie en el calzado, digamos, en lo que nos ha tocado vivir en este último tiempo, porque la historia que se cuenta está completamente al servicio del lenguaje, o el lenguaje al servicio de la historia, se fusionan, porque fíjate que eso me llama la atención y sobre eso quisiera detenerme un momento. Estamos más o menos viajando con la novela, si la reconstruimos en perspectiva, desde los años inmediatamente posteriores al golpe, en que los personajes se van un poco a un exilio en Argentina,
y comienzan a vivir esta suerte de derrota anímica, digamos, que tienen en sus vidas y buscando un qué hacer, buscando un reinventarse, buscando qué, cómo sigue esto, ¿no? Y sin encontrar ninguna Exactamente. puerta de salida tampoco, no la hay. Pero si tienen que, la vida los obliga a tener que rehacerse, ¿no? Y después de que pasa este primer periodo en el que incluso hay algunas historias amorosas o eróticas bastante sabrosas en los primeros capítulos, se produce el regreso y la reinserción en este mundo, tal como hemos visto que este mundo ha ido cambiando, ¿no? Tal cual. Y ahí creo que estamos de lleno en lo que hemos vivido, digamos. Yo te digo que creo que tu novela es la primera novela que yo he leído que me ha mostrado este proceso de estos últimos 50 años, digamos, ahora, a propósito de que estamos en los 50 años. Claro. Sí, 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 Eh, sí. Creo que ha sido como una constante preocupación en este mirar la realidad que hemos vivido, está en tu literatura, está en toda tu literatura eso. Eh, Sí. Creo que ha sido un observador muy atento de esto que hemos vivido. Y esta parte que está en tu novela tan destacada, me gustaría que tú pudieras explayarte un poco más, digamos, ¿no? En los motivos, en estos motivos que escogiste para la novela. Sí, fíjate, para mí era una intriga y un estudio, ¿no? Venía trabajando yo sobre estos personajes, sobre lo que estaba ocurriendo, que había ocurrido, darme cuenta, poder ordenar de alguna manera, ¿ya? ¿Qué es lo que nos había pasado? Y tú dices muy bien, aquel desconcierto inicial, ¿no? Que yo creo que fue un desconcierto para todos, es Sí, decir, la política de shock que se aplica acá, de la que habla la Melanie Klein, también esta canadiense, esta gran autora canadiense, creo que nos golpea a todos. Entra aquí, viene el golpe de Estado, ¿no? Y viene, se aplica una política que a todos nos desconcierta, ¿ya? Y por otro lado, nos desconcierta tanto en la vida, en la subsistencia, ponte tú, como también en las formas de vivir y comunicarnos, porque de aquel mundo, por así decir, gregario, de grandes grupos, de grandes amigos que salíamos, conversamos, de alguna manera se confundía nuestra identidad de uno en otro, ¿ya? Éramos como cuerpo, por así decir, ¿ya? Y bueno, y vivíamos intensamente aquello que me parece muy interesante, ¿no? Y de pronto encontrarse solo en un mundo solo, ¿ya? En el cual las condiciones han cambiado total y absolutamente, ¿ya? Entonces te provoca un desconcierto muy grande y que nos llevó a un silencio muy grande, que también está expresado acá en la novela. sí, Eh, durante años fueron muy pocas las obras que se publicaron y tuviste, tuvimos el paso de los gansos, qué sé yo, muy poquito Escármeta que pudo escribir algo, pero el resto para nuestra generación, incluso que era más joven, estaba más choqueada, porque nosotros no habíamos empezado, estábamos demasiado jóvenes para empezar una carrera literaria. Entonces, fue doblemente poder buscar algo allí, y si teníamos algunos planes de escritura, fueron quebrados y fracturados por la realidad, ¿ya? exacto. ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a uno de los personajes de otra novela mía de A Fuego Eterno Condenado, que es un tipo fracturado que tenía otra historia y su historia le Claro. cambia absolutamente? Entonces, tú tienes razón, eso, reinventarse, rehacerse, buscar. Entonces, en ese buscar me recuerdo muy bien, y tiene que habernos pasado a todos los que anduvimos por fuera, ¿no? ¿Cómo te reinsertas tú en este mundo que había cambiado tanto a la vuelta de los años, ¿ya? Que tú no te reconocías en él? Sí, este fue el país, este es el país, ¿no? Entonces, había sin duda, era nuestro país y el país que queríamos y el que añorábamos estar, pero era tan distinto y nosotros tan distintos también para poder ingresar a este grupo en el cual también habíamos entrado en el mundo de la sospecha. Y no te digo solo la sospecha política y la persecutoria, el CNI, qué sé yo, no, sí te digo algo más profundo, la sospecha así del otro, de este mundo individual, de qué puñalada me viene por este lado, cómo, ¿no? Un mundo curioso, ¿no? Claro que Yo sí.
lo sentía así. Entonces, todo eso lo venía meditándolo, dándolo vuelta, qué sé yo, en fin. Por otro lado, cómo este mundo se había vuelto tan segregado, ¿no? Tantos grupos que no tenían contacto entre sí. Claro. Sin embargo, sí había un personaje que los relacionaba y que era, por así decir, este lobista, esta culebra capaz de entrar en uno y en otro mundo subterráneamente. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo tal cual hoy día? Es decir, entre las empresas y el Servicio de Impuestos Internos, quienes están ahí en el medio y pueden hacer los vínculos, ¿no? En un mundo que están totalmente segregados. Bueno, por ahí fue saliendo la novela Sí, y ocupándome de estos es personajes. absolutamente vigente lo que ocurre en tu novela y lo que está pasando en la realidad, digamos, como si fuera un espejo. Fíjate que, fíjate que ahí me hace pensar a mí en lo siguiente, ¿no? Tengo que hablarte porque tiene que ver con novela que tuvimos que escribiste antes, que era Fuego Eterno Condenado. Hubo un rato en que la mayoría de los escritores que teníamos, digamos, esa preocupación temática, nos quedamos mirando lo ocurrido, nos quedamos mirando lo que ocurría para atrás. Pero en ese quiebre, simultáneamente, en el mismo momento que se produce el quiebre, parte para el futuro un tren, parte un tren que lleva a otro ideario, que lleva A otro destino. con Eh, otro destino, otra mecánica. Pero muchos se quedaron mirando lo que quedaba atrás, digamos, el paisaje que claro, viviendo por el retrovisor. exactamente, mirando por el retrovisor. Y de Claro. repente, ya un poco tarde, yo te diría un poco tarde, ya cuando llega la concertación, ya y todavía ha pasado varios años de concertación, comienzan a observar el mundo en el que están viviendo, comienzan a descubrirlo. ¿Para dónde va este tren? Porque van arriba del tren y no han mirado por la ventana, están mirando el retrovisor. Y eso nos pasó a varios, digamos. Yo creo que muchos Claro, nos pasó eso. claro, yo no miraba por la ventana y el vértigo era tremendo. Exactamente, pero ahí está eso de como que tu novela reconstruye un poco todo de lo que es el viaje anímico, de interior, ese desconcierto interior con el retorno y el tener que adaptar su funcionar, porque uno tiene que funcionar de todas maneras dentro de la realidad, pero ya las reglas, las claves cambiaron, la realidad es distinta y lo que te Exactamente. demanda, lo que te exige es un cambio profundo. Sí, claro, Ah, claro, reacomodar tu mucha, psiquis de una mucha manera. gente va descubriendo en tu novela, mucha gente va descubriendo que están siendo lo que no son, digamos. Y no pueden ir a, y no pueden ir a reprocharle al otro porque ese está igual, digamos. Este que va a ir a reprochar está igual que el otro. Entonces, ¿cómo, cómo lo hace? Paradójico. Entonces pareciera que hay como un torbellino de fuerzas que empuja a todo el mundo en este juego de Qué buena lectura la tuya, Jorge. Muy buena lectura. ¿ya? Pero eso es lo que a mí me impresiona de tu novela, la actualidad y la vigencia que tiene. Yo creo que no hay otra novela de todas las escritas que se aproxime tanto a tomar esa radiografía de lo que ha pasado después, de lo que hemos venido viviendo después, sin tener los ojos tan puestos en el espejo retrovisor, pues son una imagen coherente, ¿no? Claro, No podemos seguir siendo testigos de lo que pasó, también tenemos que ser testigos de lo que está ocurriendo y de lo que viene, del mundo que viene, el mundo al que estamos entrando, porque ahí estamos claramente viendo una dirección, hay una dirección, esto va para una parte, exactamente. y no Sí, podemos claro. nosotros venir como Pilato a lavarnos las manos ahora, porque ese momento ya pasó, ese momento ya no está, no sirve. Eso es muy importante lo que tú dices, eso no nos vengamos aquí a lavar las manos, sino que estamos todos con las manos sucias aquí y estamos, entonces también hay una desmitificación de todo aquello, profunda desmitificación al encontrarte con ti mismo, porque han sido, por así, relatos heroicos los que conocemos, en los cuales, mira tú, pero y cuando la realidad te golpea, te dice, ojo, acá tú has sido también de otra manera y esta parte oscura, por así decir, esta sombra tuya, no la has visto y yo creo que la novela la pone patente allí, mira. Sí.
Este personaje también, el personaje que encarna en tu novela, yo creo que a la larga se va a convertir en un personaje típico de la literatura chilena, así como fue Martín Rivas o como han sido otros tantos que han habido, ¿no? Eh, Claro. es el personaje al que le toca vivir estos tiempos, ¿no? Ese personaje. Y yo creo que, fíjate, pensándolo, porque yo he seguido pensando tu novela después de que hablamos de ella ya en Liguria, en la imagen de la mano. Muestra la portada de la novela, por favor. Esa mano, que es el título y el símbolo de la novela, yo he pensado que puede simbolizar o ser metáfora de dos cosas simultáneas. Por un lado, que es la mano que va a coger aquello que era prohibido, digamos, que se atreve a coger aquello, todo aquello que es prohibido. Pero también la mano que se le convierte a él en un símbolo, una especie de pesadilla. O sea que tiene como un doble valor, tiene un caricello la mano. No sé si esta lectura es. Es muy ambivalente, o multivalente, claro, porque es una mano que lo despierta, ¿no? Claro, Y tú podrías decir que es la conciencia. exactamente. Podría ser Lo más, culpa, digamos. una interpretación podría decir es la conciencia, ah, mira, y yo Sí, te diría que esa es la interpretación más fácil, sí. La pero más yo creo inmediata. que, claro, pero detrás de ello, yo creo que hay esta cosa que maneja Lovecraft, y dice, uno dice es lo sobrenatural, Sí. pero otra cosa es lo preternatural que no tiene explicación. Mm. Y sucede que esta mano no tiene explicación, no es sobrenatural, ¿no? Es decir, parece que viniera de otro mundo también, y lo Mm. está removiendo, no solo está removiendo el pecho de este hombre y despertándolo, de alguna manera está moviendo, por así decir, desde otra parte nos están mandando un mensaje de ¿para dónde va esta civilización, no? Oye, eh, ¿ya? Detrás de toda esta rapidez y qué sé yo, y la inteligencia artificial y los sistemas y qué sé yo, de pronto algo te remece, ¿no? De allá del otro mundo, de lo que no puedo explicar, digamos, Es ¿no? como que la ambición que mueve a la mano es también un monstruo, que se convierte en un Sí. monstruo en la Es mano. un exactamente, claro, es un monstruo inexplicable a la vez, claro, Claro. claro. Es muy interesante toda esa dimensión y esa profundidad que adquiere tu novela, porque yo había estado tan acostumbrado a leer novelitas light que ya me tenían un poquito, decir, un poquito aburrido. Entonces, de Sí. pronto digo, Y- no, es posible, o sea, esto es posible hacerlo y está además muy bien hecho. Yo recomiendo la lectura de tu novela, es algo que es inquietante también, es inquietante y es estremecedor, digamos, de algún modo te sacude, te hace mirar algo que a lo mejor no hemos querido mirar bien de cómo es realmente, ¿no? ya. En ese sentido creo que le estáis pegando un tremendo palo al gato. No, de verdad, encuentro que es muy bueno. Ahora, sin embargo, veo yo también que hay en la novela como una interrogante abierta, queda como abierta los destinos, cuáles son los destinos, digamos, cómo visualizamos el futuro. Sí, sí, hay un interrogante y yo creo que esa es una de los méritos de la novela, ¿eh? Te deja abierto y deja al lector, digamos, pensando en esa incertidumbre, ¿ya? Y yo creo que ese es un mérito, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, claro que lo es, pues. Que, que te deje que lo deje con el libro en la mano y un poco, por así decir, en la misma incertidumbre también como que la mano lo hubiese remecido. Sí, Entonces, sí, exactamente. claro. O a mí también me remeció la mano. Entonces, y, claro, y al lado de eso me parece importante también lo que tú decías, estar un poco aburrido de leer novelitas rosas, digamos, ¿no? No, pero que no quieren mirar, no quieren mirar en profundidad, miran solamente la cáscara, la pinturita, la primera mano de pintura que se le puso
al Claro, paisaje, digamos, para mirar algo entretenido, nada más. Porque ese claro, yo, concepto de entretenido, de que tiene que ser entretenido, puede ser tan básico. O sea, uno se puede entretener viendo al Tommy Jerry, pero el Tommy Jerry llega un momento que te aburre. Ya no vas a estar mirando Tommy Jerry todo el día. bueno, en la literatura siempre ha habido literatura para todo, ¿no? Sí, Literatura fácil, en fin, qué sé yo. Sin embargo, lo que sí ha proliferado el último tiempo es una literatura basurilla, digamos, ¿no? sí, Eh, sí. y que, también se diferencia de lo que hablábamos al principio, digamos, una literatura sin literatura. Tú lees, mira, una historia, mira, te contó la historia, pero detrás de aquello no hay literatura, no hay un manejo del lenguaje, no hay profundidad, ¿ya? Eso es la literatura. Bueno, está bien que exista, pero que se le dé aquella importancia que se le ha dado, me parece que estamos todos equivocados. La literatura es otra cosa, ¿no? Y es una búsqueda profunda de Sí. introspección, de consulta, ¿no? Psicológica del mundo que estamos viviendo. Eso es hacer literatura. Lo otro son industrias culturales, ¿no? Pero eh, y yo creo que en eso, eh, yo creo que como industria y producir para la industria cultural, creo que nos equivocamos un poquito respecto de la calidad, la profundidad, qué sé yo, porque eso es marketing, es otra cosa, ¿no? Y el marketing sirve para todo, para el chiste, ¿no? Claro que sí. Pero la literatura es otro cuento, digamos, y yo creo que los escritores, qué sé yo, los que sentimos la literatura de verdad, estamos detrás de otra cosa. Ahora, me gustaría preguntarte, porque ya ha pasado 2 meses más o menos desde que la novela entró a circular. ¿Has tenido oportunidad de leer comentarios, reseñas, gente que te ha hablado de la novela? ¿Cómo sientes tú que ha sido recibida? ¿Cómo sientes tú que está llegando la novela a estos lectores? Fíjate que coincide con la apreciación tuya. Ha sido muy bien criticada, muy bien percibida por distintas personas. Si bien ahora prácticamente no hay crítica, no, Mm, pero sí ha habido lecturas muy interesantes como de Antonio Gil, Ana María del Río, Andrea Campo, bueno, la misma entrevista tuya, eh, en fin, ha sido Antonio Rojas Gómez, ha sido por distintos medios. Fernando Jerez, fíjate, Fernando de bien, Jerez, sí, qué que es bueno. muy exigente, Sí. también una opinión tremenda de la novela. Entonces creo que en ese sentido ha sido bien comentado y fantástico que lo sé y que se siga leyendo. Y lo que sí es bien importante que ha ocurrido algún fenómeno que no ocurre, que se agotó la primera edición. Se agotó ya. Qué Se bien. agotó ya No la ocurre, primera edición. no ocurre tan a menudo, ¿no? No ocurre tan a menudo en este mundo que se lee tan poco y que el acento eh, Sí, debiera ser una industria de la lectura, generar más lectores, porque lo que claro. ocurre es que cada vez se publican más libros y cada vez hay menos lectores. Y lo que se estimula es la edición, y está bien que se estimule la edición, pero deberíamos estimular la lectura, talleres en los colegios, lenguaje, en fin, porque eso es lo que nos, además, va a generar no solo lectores, sino que va a generar gente más comprometida con su mundo, con su interioridad y con lo que ocurre. Y yo diría también gente que esté un poco más consciente en un sentido de aceptar y darse cuenta del mundo en el que estamos viviendo. Hay gente que juega mucho a desconocerlo, a decir que no es como es, digamos. Está funcionando así y así es, digamos. Entonces, eso lleva a pensar mejor en la realidad en que estamos, en que actuamos, que es Claro, una gran labor de la literatura, digamos. una gran Mirar labor. profundamente lo que estamos haciendo y dialogarlo, que la literatura es un diálogo, ¿no? Ahora, Acuérdate tú lo importante que fue para nosotros obra como el Lobo Estepario, por ejemplo, el Juego de Avalorio, en claro su que sí, momento, ¿no? Que ya claro, no eran tan juveniles. El no. ciclista de San Cristóbal, los cuentos de Cortázar en su momento, cuando fuimos jóvenes, cumplieron un papel importantísimo La autopista del sur, la especial, autopista, tremendo, o continuidad de los parques, ¿no? Que la nos continuidad dejaba, de los parques, claro. Pero ¿no? mira,
¿Hay algo, esperas algo, alguna actividad más en estos días futuros, en algún otro lugar con relación a tu novela que se presente de nuevo, que haya alguna mesa Sí, redonda o algo así en perspectiva? mira, sí, va a haber una presentación ahora en Valparaíso, Ya, en la librería del Fondo de Cultura Económica, este ya, sábado, ya, ¿no? Ahí ya. con que accedió a presentarle un tremendo escritor y poeta candidato a Premio Nacional, y es Juan Cameron. Ah, qué bien. Entonces Me Juan parece Cameron muy bien. me, me Oye, va, Robert, me va- me va a y también, presentar la novela. sí, me parece muy bien. Ahora, te quiero comentar que desde el día 5 vamos a estar también en la Feria del Libro de Viña, desde el 5 de enero. Ah, podríamos hacer un conversatorio allí de generación, Claro, podrías sería invitar interesante, a, claro. claro, y Eh, conversamos allí con el público, que es importante, porque de- de- esta es una generación importante que ha tenido muy buenos escritores, ¿no? sí, Y más allá de sus diferencias, con una variedad de estilos y temáticas que creo que habría que entrar a refrescar nuevamente, qué sé yo, sí. Yo creo que entonces, así como es la ola que va y vuelve, de repente vuelve a tener actualidad las cosas que trae de vuelta, ¿no? Lo que claro, trae, digamos, de el- regreso, el- el oleaje. hay estilos tan variados y temas importantes, yo creo, de distintas formas. Te puedo mencionar a Jaime Collier, Lana Sí, María del Río, Jorge eso, Calvo, Ramón Díaz de Tero, sí, eh, en fin, y te estoy mostrando un abanico de productividad muy interesante, cada cual con su con línea, una temática, con su búsqueda. claro. Claro, que Ah, yo creo que es importante que esté y que esté en las librerías, que se esté leyendo y que se esté conversando. sí. Bueno, siguiendo en esta misma línea de conversación, por estos días también, hace poco menos de un mes, pusimos en circulación este libro, que se llama La generación NN80, un ajuste de cuentas. Este libro reúne una serie de ponencias que se hicieron durante la pandemia. Durante la pandemia hubo un simposium en donde pusieron o expusieron escritores de la generación llamada NN80, de la cual nosotros nos sentimos también de algún modo parte, ¿no? Y no, quisiera yo aclarar algo en términos de generación, hoy día está muy en entredicho. Hay quienes insisten en que pertenecen a la misma generación todos los nacidos en la misma época, o pertenecen a la generación todos los que, según la fecha que han publicado, resulta que un escritor puede nacer en una fecha y publicar 60 años después de su primer libro, y sobre materias muy distintas. Nosotros estamos haciendo aquí una especie de consenso en torno a que son escritores que publicaron y tuvieron una temática que dice relación con la dictadura. Fueron formados, se formaron como escritores, publicaron como escritores y sus temáticas dicen relación con la dictadura. En ese sentido lo estamos viendo como una generación. Quiero aclarar aquí. Me Está parece que bien, hay, me parece una buena aclaración, porque, claro, no coincide estrictamente con las normas de Goich, ponte tú, generacional del esquema de Seo-Milgauch, porque mm, es otra cosa también, es decir, y referencia a otra cosa sin necesidad todos de hablar de lo mismo, pero marcados por una situación en la cual, tal cual como tú dices, se escribió en clandestinidad, en el exilio, con censura, autocensura, son una cosa que unifica de alguna manera a un grupo de escritores. Claro. exactamente. Entonces aquí, en esta ponencia, de algún modo, aparece de nuevo o se pone sobre el tapete de una manera más racional, racionalizada, digamos. Diversos factores que estuvieron influyendo en esta generación. Y yo pienso que esta mirada empalma muy adecuadamente con lo que es tu novela última, digamos.
yo creo que la cierra incluso. Yo creo que tu novela viene como a cerrar todo toda esta mirada que se inicia, yo diría, con el golpe de Estado. Se inicia con el golpe de Estado porque es el hecho que quiebra a la sociedad, quiebra las formas de entender la realidad y la cultura que traíamos hasta ese momento. Entramos en ese callejón oscuro en donde todo el mundo estuvo mirando lo que pasaba alrededor, tratando de encontrar formas de cómo seguir o qué rescatar, digamos. Y de todo eso va quedando constancia en esa literatura. Pero luego viene lo que ocurrió después, lo que pasó después, a lo que hemos llegado, ¿no? Entonces yo pienso que este libro, en conjunto con tu novela, son como muy necesarios para entender lo que ha ocurrido en estos 50 años, fíjate. Sí, Yo no sé, tú has tenido oportunidad de mirarlo, supongo, y de pensar un poco sobre este libro. sí, sí, bueno, allí hay testimonios extraordinarios de lo que ha sido esto, con muy bien pensado, por así decirte, meditado todo esto. Por ejemplo, el trabajo de Antonio Stornol, Sí, ¿no? Nos da toda una panorámica importantísimo de esto y de un especialista. Antonio Stornol es un hombre, un estudioso de la literatura al mismo tiempo, ¿no? Y él sí, entrega un panorama, unas formas de ver, organiza de alguna manera qué grupos, de qué manera unos y otros, ¿no? Eh, También en Jaime Collier, Ana María del Río también tiene importantes eh, registros de lo que fue esto, ¿no? Y de alguna manera también cómo cerramos esto, porque es decir, no vamos a vivir toda la vida escribiendo de esto, no, no. claro, ¿Cómo cerramos este proceso? Y yo creo que este libro, Un ajuste de cuentas, es un buen cierre en la manera sí, de decir, fíjate que aquí estamos, mm, hemos sido, tenemos una gran literatura de atrás que nos sostiene, ¿no? claro Y que en sí, todos los aspectos, pues fíjate tú, si tú recorres el espectro de esta literatura, de esto que llamamos generación, tú encuentras absolutamente de todo, ¿no? sí, Ponte tú, en quien inaugura el microcuento acá es esta generación con Leandro Urbina. claro que sí, ¿Ya? ¿Quién la novela experimental, qué sé yo, que trabajaste tú mismo, nosotros claro, en otro tiempo? sí, Luego, la novela policial, cómo la refresca mm, también al mismo tiempo Ramón Díaz de Terovic, claro, ¿no? Esa relación con la literatura europea que hace Collier, por ejemplo, claro, que es un tremendo escritor, ¿ya? sí, Antonio Stornol, qué sé yo, que tiene Los años de la serpiente, sí, entonces tiene una tremenda variedad por así decir, de expresiones esto y de búsquedas, ¿no? Que creo que estamos llegando a una madurez y este libro de alguna manera cierra ese proceso y entramos en otra cosa, digamos, pero había que hacerlo, había que mostrarlo, tendría que estar este libro. Yo creo que es un gran acierto de la Calabaza haber publicado este libro, ¿eh? sí. Es una muy buena mirada en retrospectiva que permite entender muy bien cómo ha sido todo este proceso, porque eso ha sido un proceso medio complejo, medio largo, con varias ramificaciones, pero finalmente se puede entender, ¿no? Y entenderlo desde la perspectiva del hoy, de lo que estamos haciendo hoy, que pueda haber Ah, pegado un gran salto, pero que no es distinto. claro. Integra, ¿no? Integra mirada, integra visiones. Y Eh, además, fíjate que es importante porque fue una generación que se encontró con muchos escollos. sí, Bueno, primero en los tiempos de la dictadura, que era la censura, la autocensura, publicar, todo eso era muy difícil, digamos, ¿no? sí. Luego, cuando viene los primeros gobiernos postdictatoriales, es más difícil todavía para esta Se vuelve generación. más difícil porque además cambió la realidad y claro, Claro, además, se vuelve más difícil. claro, Y cuando tiene la oportunidad de entrar a mostrarse y entrar a mostrar lo que ha hecho, de pronto aparece un fenómeno literario, ponte tú, como la nueva novela que llamaron, sí, sí, ¿ya? Un fenómeno editorial que vuelve a asumirla en el, ¿ya? Y cada vez que ha tratado de levantar la cara, aparece la cabeza
aparece un nuevo proceso. Entonces después viene todo el proceso y la narrativa Bolaño, ¿ya? Sí, sí, Y después de la narrativa Bolaño viene la narrativa de los niños. Y, claro, claro. ¿no? Entonces, un Poncho Negro tras otro. ¿No? ¿No? Entonces es importante y como cuerpo mostrar aquello, esto más allá de los méritos de uno y de otro, ¿no? Esta productividad Bueno, que todavía. cuéntame, Roberto, cuéntame una cosa. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente sobre nueva novela? ¿Hay algo en proceso? ¿Hay algo que ya tienes comenzado? ¿Hay algo que está ocurriendo? No, si estoy trabajando en una novela, sí, como te digo, una novela cerrado este ciclo. Yo comienzo con otra novela ya de búsquedas, de encontrar, también meditar el pasado profundo de este país, ¿ah? ¿Ya? Meterme en los procesos coloniales, en la Ya, formación de nuestras ciudades, ¿no? sí, Entonces, interesante. cómo de alguna manera las pérdidas aquellas se relacionan también con el hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, Eh, es, es una búsqueda interesante la que estoy haciendo por ese lado, ¿no? claro que De narrativas del 1850, de mediados del siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Y cómo se proyectan hasta hoy, que son cosas, ponte tú, cómo pega el Martín Rivas hoy día. claro, De alguna hay que meterse en las raíces, digamos, hay que ir a claro, nutrirse de las raíces, buscarle claro, vida nueva. exactamente, cómo es esta sangre, cómo evolucionó. Entonces yo creo que por ahí estoy Me trabajando parece que excelente, Roberto. Estás metido en lo que sería la vida de un escritor, más o menos, directamente. directamente. Sí. Bueno, te quiero comentar que estamos llegando a los 45 minutos reglamentarios, más o menos, del programa. Así que, Ya, como ven, como un partido de fútbol, más o menos, los primeros oye, 45 sí, minutos. que los primeros 45. No, yo te quiero agradecer mucho el buen ánimo y la disposición a la conversación y todo aquello. Creo que ha sido muy bueno la conversación. Así que, Excelente, a mí también me parece, siempre tenemos un muy buen diálogo nosotros, de hace muchos años que venimos eh, conversando estos mismos temas y profundizándolo, dándole vuelta y creo que a algo hemos llegado. sí, hay una mirada ya que va decantando, digamos, va decantando aquello que podemos ver como no. Exactamente, a mí yo siempre guardo dos imágenes de literatura tuya, ¿ah? De principios, que es el que se pierde en la laguna del lagarto, ¿no? El Sí, pozo de los la lagartos, cosa de los la lagartos. fosa de los lagartos, que, ¿cuál es el que se perdió? ¿Quién es el que se ve? Exactamente, ¿Cuál es el que sí, se perdió? No, alguien se metió. que tiene mucho que ver, fíjate que estamos hablando de alguna manera de lo mismo. Sí, Y sí, fíjate que también estamos hablando de lo mismo cuando en tu cuento se Plaza Italia, sí, cuando todo lo que se esfuma, ¿verdad? Y el papel vuela. sí, se lo lleva el viento, Fíjate que son dos imágenes un poco de lo mismo claro, y que también se emparentan con esta literatura nuestra de qué está pasando, cómo, qué es esto. claro que sí. Bueno, el diálogo continúa, continuará. Continuará. Ya, nos vemos Nos luego. vemos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias Gracias a ti, Roberto. a,